Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Para mí es un gran placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a explicar un tema que me parece bastante importante dentro de lo que es la democracia en el país, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema electoral? ¿Qué es esto, no? ¿Por qué es importante el sistema electoral? ¿Qué cosa busca este sistema? ¿Para qué sirve? ¿Por qué el Estado lo organiza? Todo eso lo estaremos respondiendo en la sesión del día de hoy. Para eso hagamos una pequeña introducción, ¿no? Miren. Bueno, indudablemente nosotros sabemos muy bien que estamos viviendo en una democracia. ¿Qué cosa es esto? A ver, ¿qué es una democracia, no? Miren, esto es el Perú, ya todo el mundo lo sabe ya. Acá está el Perú, para darnos una idea solamente, ¿ya? Eso es el Perú, ¿no? A eso, ¿cómo lo llamo? Como el país, el territorio geográfico, ¿no? Entonces voy a poner acá, país. ¿Y país es igual a qué? A territorio. Dentro de este país hay personas, ¿y cómo lo llamo yo? Como nación. Entonces la nación, ¿qué cosa es? Es un grupo de personas que viven dentro de un determinado territorio, ¿no? Dentro de un país, a eso se le llama nación. Recuerden bien, a nación es igual a personas, ¿ah? Ya está. Y acá existen tres casas que son importantes en el país, las casas más importantes que existen. ¿Y cómo se llama? Ahí está, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A estas tres casas, aunque parezca mentira, se le llama como ¿qué? Como el Estado, ¿no? Entonces, si país es igual a territorio, nación es igual a personas, Estado es igual a ¿qué? A leyes, a normas, ¿correcto? Es igual a leyes, ¿no? Y ya está. Esto es más o menos la estructura de nuestro país. Ahora, escúchame bien, mire. Estas casitas, que se llaman así, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene que ser conducido por alguien. Alguien tiene que conducir, ¿no es cierto? Y a ese alguien lo voy a poner acá encima, así ve. Este señor conduce esta casita, este señor conduce esta casita y este señor conduce esta casita. ¿Cómo se le llaman a esas personas? Simplemente como gobernantes, ¿no? Gobernantes. Y este señor, ¿cómo se le llama a estas casitas? Como el Estado. A ver, si te has dado cuenta, ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? El Estado es la institución, el Estado es la ley, el Estado es la norma y el gobernante es la persona a quien nos conduce, ¿correcto? Esa persona que nos va a conducir puede llegar por examen o puede llegar por voto. Y si llega por voto, la población tiene que elegir a esa persona, tiene que darle su confianza. Y obvio, en una democracia, bueno, la democracia entrega el poder a los líderes más representativos, ¿no? Correcto. Entonces yo me pregunto, si estas personas nos van a gobernar y nos van a dirigir y tienen que ser los líderes más representativos, pregúntate, ¿cómo los elegimos? ¿Cómo los elegimos, no? Antiguamente, a las autoridades, ¿sabe quién los elegía? Los elegía el Poder Ejecutivo, los elegía el Congreso y los elegía a dedo propio. ¿Entendió usted? Eso ya no existe ahora. En una democracia, el pueblo tiene que elegir ¿qué cosa? A sus gobernantes. El pueblo tiene que elegir a sus dirigentes. El pueblo tiene que elegir a sus representantes. Y para eso, ¿qué hacemos? Tenemos que organizarnos, ¿no es cierto? Tenemos que organizarnos. Y a esa organización se le llama con el nombre de sistema. ¿Correcto? Sistema, ¿no? Pero ¿para qué nos estamos organizando? Para elegir a los que nos van a ¿qué cosa? A representar. Por eso se llama el sistema electoral. ¿Correcto? El sistema electoral va a cumplir una función muy importante. ¿Cuál? Organizar. ¿Qué cosa va a organizar? Va a organizar y planificar los distintos procesos electorales que se van a presentar en el país. ¿Correcto? Sin eso, entonces no hubiese democracia. Ya saben ustedes ya que la democracia es la voz del pueblo y el pueblo tiene que manifestarse mediante ¿qué cosa? Las elecciones. ¿Entendió usted? Entonces me pregunto yo, si estas personas nos van a conducir, estas personas tienen que ser elegidos por la población. Y para que sean elegidos por la población tenemos que organizarnos para elegirlos, ¿no es cierto? Y a esa organización se le llama como el sistema. ¿Y qué es el sistema? Es un conjunto de instituciones que hacen posible, ¿no es cierto? Que hacen posible que lo que está diciendo el ciudadano se exprese ¿qué cosa? En las urnas y que el ciudadano elija ¿a quién? A sus representantes, a los que nos van a conducir noblemente ¿qué cosa? En el país, ¿ya?
Por eso, estimado amigo, vamos a ver, por eso, miren acá, si me preguntan qué es el sistema electoral, yo inmediatamente voy a contestar así. Es un conjunto de instituciones que se encargan de ¿qué? De organizar, de planificar y de ejecutar, ¿qué cosa? Los distintos procesos electorales en nuestro país. Correcto. Entonces, hay elección para presidente, el sistema electoral se encarga de organizar esa elección. Hay elecciones para congresistas, el sistema electoral se encarga de organizar esa elección. Hay elecciones para gobernadores regionales o para alcaldes, entonces el sistema electoral se encarga de ¿qué? De organizar ese tipo de elecciones. Inclusive, también el sistema electoral puede prestar apoyo a empresas privadas para que de una u otra manera se lleven ¿qué cosa? Las elecciones que están buscando ellos hacer o determinar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el sistema electoral cumple una función muy importante de planificar, de organizar todo tipo de elecciones que se da ¿qué cosa? En nuestro país. ¿Para qué? Para que las personas que nos están gobernando sean realmente los que mejor nos representan en el país. Recuerden muy bien que nosotros tenemos a nuestros líderes que nos representan, pero que hayan sido elegidos ¿qué cosa? Por voto. No pueden llegar ¿qué cosa? Por llegar, ¿no? Porque estamos viviendo en un estado de derecho, un estado que se respeta la Constitución, ¿no? ¿Cuáles van a ser las funciones básicas del sistema electoral? Responder a algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿quiénes pueden votar? ¿No? En una elección, ¿quién va a votar? A ver, mírenme. Si nosotros vamos a una elección, ¿podría votar un niño de 1 añito? Yo creo que no. ¿Podría votar una persona que tenga 110 años? Yo creo que ya no se debe obligar. ¿Puede votar una persona de 60 años? Tal vez. O sea, nos va a decir quiénes van a votar en el país. En el caso peruano, dice que se vota, toda persona vota desde cuando tenga ¿qué cosa? 18 años de edad. 18 años de edad. Pero te doy un detalle. Para ejercer tu ciudadanía, necesariamente usted tiene que estar inscrito ¿dónde? En el registro electoral. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo cumplo 18 años de edad y no me he inscrito en el registro electoral? Entonces no tengo la capacidad de votar en las elecciones. ¿Entendió usted? Ya está. A ver, le pregunto a usted, ¿hasta qué edad se puede votar? ¿Hasta qué edad? La ley, ¿hasta qué edad obliga a que las personas voten? Le doy un detalle simple, por si acaso. En el caso peruano, las elecciones son obligatorias, o sea, votar es obligatorio. Tú te vas a Chile, no es obligatorio, ¿no? Te vas a Colombia, no es obligatorio. Y la gente vota. ¿Eso qué significa? Que la gente está demostrando ciudadanía, madurez cívica. Tú te vas a Estados Unidos, no es obligatorio, pero en el Perú sí, y si no votas te multan. ¿Entendió usted? Por eso siempre es importante ser ciudadanos. ¿Y qué significa eso? Que la ejerzas, porque tú siempre sabes muy bien que si nunca participas en elecciones, no tienes derecho a que vas a reclamar absolutamente nada, ¿no? ¿Hasta qué edad se vota? Hasta los 70 años. ¿Correcto? Después de ahí, ¿qué cosa es? Facultativo, ¿no? ¿Captaste? Ya está. Pregúntate. La segunda pregunta o función básica del sistema electoral es esto, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la campaña electoral? ¿No es cierto? ¿Cómo desarrollamos, no? Por radio, por televisión, y si no tengo plata, ¿quién me apoya? ¿Quién me paga mi campaña? ¿No es cierto? Voy a hacer publicidad por pancartas, por carteles, ¿cómo lo hago, no? Correcto, ¿qué cantidad de plata debo recibir? ¿Quién me está dando la plata para hacer esa campaña? No voy a hacer que sea un narcotraficante, un contrabandista, ¿no es cierto? Entonces, mire esta pregunta qué importante, ¿cómo se deben desarrollar las campañas? Es la segunda función básica del sistema electoral, ¿no? La tercera, ¿quiénes van a organizar los comicios electorales en el país? ¿Quién lo convoca? ¿Quién lo realiza? Ahí probablemente esté el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, el RENIEC, bueno, en fin, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos quiénes van a organizar los comicios, ¿no? Y quiénes no deben organizar comicios, ¿no? ¿Quiénes no se deben meter ahí? ¿No? La siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo contar los votos, ¿no es cierto? Al final, cuando, por ejemplo, ya se terminaron las elecciones, ¿cómo contamos los votos, ¿no es cierto? Claro. ¿Quiénes deben contar los votos? Personas ajenas a los que han llevado a cabo las elecciones, ¿quién debe contar esos votos, no? Y al final, ¿cómo se determina qué cosa? El ganador, ¿no es cierto? Y encima, ¿quién le va a entregar su credencial para que esa persona pueda ejercer
sus cargos, sus funciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, función básica que goza el sistema electoral, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad del sistema electoral? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es esto. Cuando una persona va a elegir a sus representantes, él emite su voto. Correcto. Le van a dar a él una cédula de sufragio, o sea, donde va a sufragar su voto. Y él emite acá su voto. Y luego este señor lo va a poner en una ánfora que ha sido exclusivamente preparado por el Estado y básicamente por el sistema electoral, ¿no es cierto? Y en esta ánfora, ¿qué está pasando? Yo estoy expresando lo que quiero que pase en el país. Por eso dice que la finalidad del sistema electoral, ¿qué cosa es? Es asegurar que la votación traduzca la expresión de lo que está queriendo decir el ciudadano. Correcto, de lo que está queriendo decir el ciudadano. Yo no puedo manipular ningún voto. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué cosa está queriendo decir el ciudadano en las urnas. Entonces, si me preguntan cuál es la finalidad del sistema electoral, es así, es traducir la expresión auténtica del ciudadano en las urnas. ¿Qué cosa está queriendo decir? Que entre esta persona, que no entre esta persona, que cambien al gobernante, que se quede el gobernante, etc. En democracia se entiende al pueblo. Por eso date cuenta muy bien que en democracia el poder nace del pueblo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. El gobernante tiene que hacer lo que el pueblo está pidiendo, ¿no es cierto? Eso es que goza la democracia, ¿no? Eso es la finalidad que goza el sistema electoral, ¿no? Muy bien. Ahora, nos pasamos al otro lado. ¿Qué entidades conforman el sistema electoral? Esto es una pregunta muy bonita. ¿Qué entidades conforman el sistema electoral? Si te preguntan eso en el examen de admisión, dices así: el sistema electoral está conformado por 3 entidades importantes. 3 entidades importantes. ¿Cuáles son? El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y simplemente conocido como el RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Un detalle simple. El jurado, bueno, siempre ha existido, pero los 2 últimos se han creado recién con la Constitución de 1993, con el gobierno de Fujimori. Antes no existía la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ni tampoco existía, ¿qué cosa? El RENIEC. ¿Estamos? Ya. Ahora existen 3 instituciones que hacen posible que goce el sistema electoral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si me preguntan a mí, el jurado, la OMPE y el RENIEC, ¿qué cosa conforman? El sistema electoral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la función de cada uno? Esa es una bonita pregunta. ¿Qué cosa hace cada uno? Muy bien. El Jurado Nacional de Elecciones simplemente lo vamos a simplificar así. A ver, Jurado Nacional de Elecciones, simplemente así. Oficina Nacional de Procesos Electorales, simplemente así, como OMPE. Y aquí, Registro Nacional de Identidad, Identificación y Estado que goza civil, RENIEC. ¿Ya está? Muy bien. Cuando existe un proceso electoral, el que va a convocar elecciones, ¿sabes quién es? Es el presidente de la República. El presidente de la República es el único personaje que convoca elecciones, nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Él convoca elecciones. Entonces, si él convoca elecciones, el que va a decidir si se llevan a cabo o no las elecciones, ¿quién va a ser? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál va a ser la función del Jurado Nacional de Elecciones? Fiscalizar, ¿qué cosa? Todo acto electoral. Fiscalizar todo proceso electoral. En palabras simples, que el proceso electoral se haga dentro de los marcos legales establecidos. Que haya una correcta elección. ¿Correcto? Que haya una correcta elección. Por eso, si él fiscaliza las elecciones, también tiene la capacidad de anular las elecciones. Lo puede anular. ¿Y cuándo básicamente lo anula? Cuando las 3/4 partes de los votos son nulos, blancos o viciados, o ha existido malversación de votos. Entonces, en ese caso, el jurado también, ¿qué cosa puede hacer? Puede anular las elecciones que se han realizado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
¿Cuál es la función de la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Bueno, preparar las elecciones, ¿no es cierto? Llevar a cabo las elecciones. Entonces voy a poner acá, llevar a cabo, ¿qué cosa? Las elecciones. ¿Correcto? Claro. Entonces, miren, si yo digo que el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de fiscalizar si ha sido correcta o no la elección, el que va a llevar a cabo todo el proceso electoral es ¿quién? La Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es su función básica, ¿no? Por lo tanto, la OMPE se encarga de ¿qué? De buscar, por ejemplo, 1, a los presidentes de mesa. 2, buscar los lugares de votación, el local donde vamos a votar. 3, preparar la cédula de sufragio. 4, buscar ¿qué cosa? El ánfora donde voy a emitir mi voto. 5, contar los votos al final. Y 6, decidir o decir quién ha sido ¿qué cosa? El ganador. Por lo tanto, él determina quién ha sido el ganador de las elecciones. Si él dice quién ha sido el ganador de las elecciones, entonces aquí ¿qué cosa hace el señor? Le entrega ¿qué cosa? Su credencial al ganador, para que a partir de ahí pueda cumplir ¿qué cosa? Con sus funciones, ¿no? ¿Y cuál va a ser la función del RENIEC? Que lo vamos a ver ahora un poco más. El RENIEC básicamente se encarga ¿de qué? De inscribir a ciudadanos, o sea, es decir, a los que nacen y a las personas que están viviendo en el país, y determina y nos dice cuántas personas están en el país y en qué situación se encuentran. Pueden ser casados, solteros, viudos, divorciados, etcétera, ¿no? Por eso su nombre lo indica, ¿no? Es un registro de identificación de las personas y en qué estado te encuentras tú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ellos qué hacen? Mantienen actualizado el planillón electoral, el planillón civil y el planillón electoral. O sea, es decir, cada 15 años van actualizando ¿qué cosa? Los padrones electorales. ¿Para qué? Para que con eso el Jurado Nacional y la OMPE puedan trabajar adecuadamente de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que existe ¿qué cosa? En el país. Entonces, si se han dado cuenta, el sistema electoral está conformado por 3 cuerpos importantes que se llama el Jurado, la OMPE y el RENIEC, que luego explicaremos un poco más su situación de cada uno.